Bien, entonces, ese es el tema que ya con esto estamos como casi que cerrando el semestre. Ahorita hay unos temas que están pendientes que lo vamos a desarrollar con exposición. Entonces, por favor, les invito a que se mantengan en la clase para ahorita darle los temas que van a desarrollar ustedes a través de exposiciones que empezaríamos el próximo martes. Bueno, entonces, vamos a mirar de qué se trata estos convertidores de DC-DC. Entonces, ¿qué pasa que... eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, hace 8 días vimos lo que fue la parte de inversores, entonces convertir de señales DC, de cómo podríamos hacer una señal alterna. Entonces ahí vimos algunas cosas, algunos conceptos, algo básico, pues a menos tener idea de cómo es el procedimiento de hacer esa conversión. La idea pues espero que les haya quedado claro y bueno, por lo menos tener un concepto global de cómo es el procedimiento de hacer una inversión de DC a AC. También ya ustedes conocen el proceso de rectificación. Entonces tenemos una señal alterna, pasar la señal a continua. Entonces ese proceso ya lo conocen ustedes. Considero yo que pues alguna idea clara, ¿no? Que teniendo una señal alterna pasa a través de un transformador, la rectificamos a través de Dios y pues la regulamos para tener una señal continua. Entonces vamos a hacer algo también, darles algo global sobre cómo hacer una conversión de DC de pasar a otra señal DC, ¿sí? Eso, pues, ¿cómo así que DC a DC? Entonces hay muchos casos que, por ejemplo, tenemos que subir el voltaje o elevar el voltaje, ¿sí? Subir el voltaje. Entonces subir el voltaje. En otros casos tendríamos que disminuir el voltaje, ¿sí? Entonces, en otros casos, pues tendríamos que disminuir y subir el voltaje a la vez. Entonces, bueno, ese es el procedimiento. Si tenemos, por ejemplo, 5 voltios, ¿cómo hacemos para entregar 12 voltios? Eso es algo importante, sobre todo la corriente, ¿sí? La corriente que el circuito gira. Entonces, por ejemplo, como tengo un cargador de una batería y tengo que conectar un sistema en el cual necesite más voltaje y que a su vez que esa carga también requiera mayor corriente. Entonces, ese es un papel importante cómo manejar este tipo de circuitos en la cual su carga consume una corriente considerable. Ustedes, por ejemplo, recordarán en las fuentes lineales que hicieron en Electrónica 1, ¿sí? Que tenían ustedes allá un esquema que tenía la fuente alterna, pasada a través de un rectificador, no, primero un transformador, entonces un transformador, después del transformador iba, ahí sí el rectificador, después del rectificador entonces iba el regulador. Esa es la fuente común o básica que se conoce en rectificador y después el regulador y por último el filtro. ¿Listo? Y por último el filtro. Entonces, por ejemplo, si teníamos una fuente para 1 amperio, pues se requería un transformador para esa capacidad, ¿no? Entonces, pues ese es como lo común. Si queríamos una fuente de 2 amperios, pues ya se requiere un transformador de mayor tamaño, mayor capacidad, obviamente, para entregar esa corriente. Y ya, por ejemplo, si estamos hablando de 5 amperios, pues eso es un transformador que ya se pasa, ¿no? De su tamaño, eso es algo muy exagerado también, muy grande. Entonces, pues el peso también de andar para un lado y otro con un transformador para 5 amperios y sobre todo el costo, ¿no? Entonces, para esas cosas ya nos toca acudir a otro tipo de sistemas o circuitos para poder proporcionar esta corriente, por ejemplo, los 5 amperios inclusive 2 amperios, que no decir de 10 amperios, entonces ya no se consiguen ese tipo de transformadores, o por lo menos para los circuitos electrónicos. Espérame un minuto, por favor, un minuto.
Listo, entonces ese tipo de circuitos nos va a ayudar mucho a entregar esa capacidad de corriente de consumo en la carga a través de ya unos circuitos de conmutación, ¿sí? Fuentes conmutadas. Bueno, entonces de eso se trata la parte de los convertidores. Entonces la idea es cómo tengo a partir de 5 voltios que entregar 12 o viceversa, o lo contrario, si tengo 12, ¿cómo entrego 5? ¿Sí? Entonces alguien dirá, pues por ejemplo, si tengo 5, si tengo por ejemplo 15 voltios, ¿no? Si tengo 15 voltios, alguien dirá, y yo necesito una fuente de solo 5 voltios. Entonces alguien dirá, pues no, pues simplemente coloco un divisor de resistencia, un divisor de voltaje, de tal forma que a la salida me bote 5. O coloco un diodo Zener para regular ese voltaje de 5 voltios. O un, como se llama, un 7805, que es un regulador de 5 voltios. Entonces son muchas cosas que se pueden hacer para cumplir ese requerimiento. Pero ¿qué sucede? Lo que importante también es la corriente, ¿sí? A veces se reduce la tensión, pero hay que mantener la corriente. ¿Listo? Entonces es algo muy importante en los circuitos electrónicos en la cual se requiere corriente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no solo reducir el voltaje, disminuir el voltaje, sino la idea es mantener la corriente de consumo del circuito. Bueno, entonces en sí, ¿qué es un convertidor de DC-DC? Es un sistema electrónico cuya misión es transformar una corriente continua a otra continua de igual carácter, o sea, igual DC, pero de diferente valor. Básicamente eso consiste. La electrónica, lo más conocido son los reguladores conmutados, son los que hacen este tipo de conversión, los reguladores conmutados, específicamente los que dicen almacenamiento de energía en campo magnético. Entonces, los que almacenan energía en campo magnético son los inductores. ¿Listo? Entonces, allí vamos a estar empleando este tipo de elementos básicos para este desarrollo. Este tipo de convertidores de CS ya uno lo encuentra en el mercado. Uno, dependiendo de las características que se necesitan, pues uno los adquiere o los compra. Entonces, esto es muy fácil, pues consigue uno de 15.000, 20.000 pesos. Ya dependiendo de qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué necesita. Entonces, básicamente uno los encuentra en las tiendas electrónicas. Pero la idea de nosotros es entender el funcionamiento y bueno, dependiendo si ya más adelante ustedes requieren un circuito más ya con características, pues sepan cómo desarrollarlo. Bueno, entonces... Eh, por ejemplo, bueno, los convertidores conmutados DC-DC. Entonces, primero que todo, el concepto global es que primero el que convierte una fuente de corriente continua a otra nivel de continua, pero a otro valor deseado. Entonces, este es el concepto general, ¿sí? Convertir de continua a continua, pero otro valor. Ya sea que tengan que subirlo o bajarlo o disminuirlo o aumentarlo. Bueno, entonces existen dos tipos de convertidores que son los lineados y conmutados. Entonces vamos a revisar eso, pues eso lo vamos a desarrollar a través de una exposición que ustedes, uno de sus compañeros va a tocar este tema. El almacenamiento puede ser campo magnético a través de los inductores o campo eléctrico a través del capacitor. Entonces esto juega un papel importante a través de estos circuitos, el uso de elementos básicos o sí, como inductores y capacitores. Entre el circuito hay un elemento que es el conmutador, ¿sí? Que el switch, entonces, ¿quién va a hacer el switch de abrir y cerrar para que genere el proceso de carga y descarga? Pues va a ser a través de transistores, especialmente los MOSFET, listo, que se encargan de abrir y cerrar circuitos. Y los que se encargan de abrir y cerrar los MOSFET, pues son unos llamados PWM, que ya tienen ustedes idea de qué es ese PWM, que se encarga de abrir y cerrar los transistores. ¿Listo? La salida del PWM conmuta el transistor en corte de saturación, lo que trata de abrir y cerrar circuitos. Entonces acá tenemos un esquema general de un convertidor DC-DC global. Tenemos una entrada DC que sabemos que es un voltaje de entrada DC. El circuito que se encarga de hacer la conversión.
¿sí? El circuito que ahora vamos a ver dos. Entonces el circuito lo conforma pues, los inductores que generan, almacenan ese campo eléctrico, campo magnético, perdón. Los transistores que se encargan de abrir y cerrar los circuitos para que se haga el ejercicio de carga y descarga. Esperen un segundo. Santi, bájale eso, por favor. Apágale ahí. Bueno, tenemos el circuito de salida. Tenemos entonces la carga, que es el que yo voy a conectar al circuito. ¿Listo? Aquí tiene un lazo para cerrar, ¿sí? Un feedback. ¿En qué consiste? Resulta que, por ejemplo, acá tenemos, por decir, yo, una fuente de 10 voltios y tenemos que entregar 5 voltios. Entonces, es importante revisar, bueno, censar o colocar un sensor para mirar ese voltaje. Por dar un ejemplo, ¿no? Ahorita que yo estoy entregando 4 voltios a la carga. Entonces, ¿qué hace el circuito como tal? Entonces, él le hace esa lectura del voltaje en la carga a través de un controlador. Esta parte sí no lo vamos a estudiar, este controlador, porque ese ya es tema, pues, digamos, ya controladores PI o controladores PID o otro tipo de controlador que hace lo siguiente. Entonces, hace que este PWM varíe, ya sea que aumente el ancho de pulso o disminuye el ancho de pulso. O sea, dependiendo de qué, pues que se requiere que se ejecute más rápido o más lento la apertura y el cierre de los transistores para que se mantenga este voltaje de salida al valor deseado. Listo, eso es importante. Entonces, pues nosotros no vamos a hacer esta parte de control. Si alguien no tiene un tema como tal, si a alguien le falta el proyecto para la materia, entonces, por ejemplo, puede desarrollar ese tipo de control. Por ejemplo, como un convertidor de SDC ya con todos los juguetes, ¿no? Como dicen, con controlador, con PWM, con todas las de la ley. Entonces, si alguien dice, no, yo no tengo tema, no, aún no sé qué hacer, entonces acá pues hay una opción de desarrollar el tema, ¿listo? Bueno, entonces los convertidores conmutados básicamente son tres, ¿sí? Generalmente pues se agrupan en dos principales, que es el reductor, el convertidor reductor llamado buck, convertidor elevador llamado bus, y ese que agrupa los dos, que está en uno solo, el elevador, reductor elevador. Bueno, hay unos parámetros a tener en cuenta para el análisis de los circuitos. Entonces, entre los parámetros que tenemos que tener en cuenta, uno de ellos, por ejemplo, los interruptores que son ideales. ¿Qué significa? Entonces, como los interruptores que vamos a usar son transistores, que es el circuito que va a abrir y cerrar para que descargue y cargue los circuitos que almacenan energía. Entonces ustedes recordarán que si el transistor está abierto, pues la idea es que la corriente de fuga sea cero, ¿no? Que no haya corriente porque está abierto. Ese sería lo ideal. Lo otro, que cuando está cerrado, pues no haya caída de tensión entre el colector y emisor que sea cero. Eso es lo ideal, ¿no? O en el caso del MOSFET, entre el surtidor y drenador y surtidor sea cero. Bueno, entonces, estos son como los parámetros a tener en cuenta, el régimen permanente, lo que es la constante de tiempo, los capacitores inductores, las pérdidas, bueno, entonces son cosas que de pronto sean todo ideal. Vamos a analizar entonces un momento lo que es el convertidor DC-DC, en este caso el convertidor reductor. Entonces el convertidor reductor. Entonces, partiendo de algo sencillo, por decir, por ejemplo, tenemos una fuente de 10 voltios y queremos tener a la salida 5 voltios, entonces acá lo que queremos es reducirlo. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos digamos, de esa forma? A través de este switch. Entonces, este switch, al momento de estar abierto, pues no va a haber calle de tensión. Entonces, la calle de tensión en la carga, V sub 0, ¿cuánto es? V sub 0 va a ser 0. El momento que está cerrado, al estar cerrado el switch, entonces en un instante de tiempo el voltaje que va a llegar al switch, a la carga, van a ser 10 voltios. Van a ser 10 voltios.
Listo, va a ser 10 voltios. Entonces, en el momento que está cerrado, cuando vuelvo a abrirlo, entonces nuevamente pasa a cero. Y en ese proceso de cerrar y de abrir, pues van a estar llegándole acá 10 voltios, 0 voltios, 10 voltios y 0 voltios. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces nosotros sacando un promedio, creo que le llamamos la tensión continua o la tensión promedia, que es a través de esta fórmula que ustedes la conocen muy bien, bastante bien, que dice que es uno sobre el periodo de 0 hasta el periodo que está prendido. Eso es igual a que el tiempo que está en on, o sea, está cerrado el switch sobre el tiempo completo por el voltaje de entrada. Entonces eso me da esta ecuación. En otras palabras, pues me va a dar una tensión continua, una tensión media, una tensión promedio. Que esa tensión promedio depende de quién, de la velocidad o la rapidez de la frecuencia con que este switch se abre o se cierra. ¿Listo? Bueno, entonces, ese es como el principio básico. Para ese circuito le agregamos entonces un capacitor acá en paralelo a la carga, un capacitor. Entonces, ¿qué hace ese sistema? Entonces, al cerrarlo, pues ustedes recordarán que el capacitor se carga. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acá lo siguiente, el capacitor se va cargando. Al momento que el switch se abra, entonces empieza el capacitor a descargarse. Entonces vuelve y se cierra, vuelve y se abre, vuelve y se cierra, vuelve y se abre. Entonces la idea es esa parte de abrir y cerrar el switch para que así a su vez cargue y descargue el capacitor. Pero entonces, ¿para qué se descarga? Tendríamos que agregarle una resistencia acá. Esa resistencia entonces hace el proceso de descarga, pero también pues, esa resistencia consume potencia, consume energía, entonces esa resistencia se cambia por un inductor. Entonces el circuito como tal del reductor es ese, el reductor Buck. Ese va a ser el circuito, ¿sí? Ese va a ser el mi circuito del reductor. Entonces tenemos la fuente de entrada, voltaje input, voltaje de entrada, un switch. Ese switch va a ser un transistor. Dijimos que un MOSFET, que serían los ideales para ese tipo de circuitos, porque se quieren conmutación, ¿sí? Que se conmute. Entonces eso sería un transistor. Recuerden que el transistor necesita alguien que esté abriendo y cerrando. Sería un PWM. Un PWM. Ya ustedes recuerden el 555, ¿sí? O a través de un Arduino. A través de un Arduino. Bien. Entonces tenemos acá un diodo, el inductor y el capacitor. Entonces cuando él está cerrado, entonces por acá no hay corriente, por acá la corriente no va, pasa por este lado. ¿Qué pasa entonces? Sucede que aquí sucede que como la bobina, recuerden que la bobina pues va a generar tipo de almacenamiento de energía que sería igual a B L D I dt. Entonces, ¿qué sucede? Como es una variación de corriente, recuerden que el inductor se opone al paso o digamos, a los cambios bruscos de corriente, en el capacitor, pues a los cambios bruscos de voltaje. Bien, entonces acá tenemos este proceso de carga para el capacitor. Entonces la idea es mantener un voltaje, lo ideal es un voltaje, digamos, dependiendo de lo que queremos. En este caso estamos hablando de 5 voltios. ¿Listo? El momento que está abierto, entonces, pues entonces ya va a circular la corriente por este lado y empezaría el proceso de descarga. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente el circuito para este ejercicio sería ese sencillo. Es un MOSFET de potencia, un inductor, un capacitor y iría la carga. ¿Listo? La carga para conectar a él. Vamos a revisar acá un corto video que pronto nos aclara más lo que acabamos de comentar.
Profe, no se escucha. ¿Por qué no envía el link, profe? Si le estás mostrando el video con... Ahí, Casi cualquier proyecto de electrónica seguramente necesitarás más de un solo valor de voltaje. Una forma de obtenerlo son Sí, los sí, ya reguladores, escucho. como ok. por ejemplo este regulador de voltaje. En casi cualquier proyecto de electrónica seguramente necesitarás más de un solo valor de voltaje. Una forma de obtenerlo son los reguladores de voltajes, como por ejemplo este regulador de voltaje lineal de 3,3 voltios. Aplicamos un voltaje mayor a 4 voltios a este integrado y siempre tendrá una tensión estable de 3,3 voltios en su salida, que es una tensión muy común en electrónica. Lo malo de este tipo de integrados es su baja eficiencia, que hará que tu proyecto pierda mucha potencia. Entonces, si tu proyecto usa baterías, esta no sería una buena opción. La mejor y la más eficiente forma de reducir o aumentar la tensión son los convertidores conmutados de DC a DC. En estos vídeos hablaremos sobre el convertidor elevador llamado boost, el reductor llamado buck, el convertidor buck boost y probablemente veamos un poco sobre el convertidor flyback. Así que vamos a empezar. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. En vídeos anteriores hablé sobre reguladores de voltaje lineales, como por ejemplo el AMS 1117 o el LM317. Estos integrados son muy fáciles de usar. Los soldamos en la PCB, añadimos algunas capacidades para reducir el ruido y eso es todo. En vídeos anteriores os enseñé cómo hacer este regulador variable usando el LM317. Con el potenciómetro podrías fijar cualquier valor de salida. Y hablando de PCBs, vídeo patrocinado por PCBWay, empresa fabricante de PCB profesionales. A altos voltajes. Bien, pero este tipo de reguladores tienen una eficiencia muy baja a altos voltajes. Por ejemplo, si quieres alimentar tu proyecto Arduino y una tira de LED de 5 voltios, podrías usar el regulador de voltaje AMS 1117 con una salida fija de 5 voltios. Pero ahora imagina que solo tienes baterías de 20 voltios y todo el circuito consumirá alrededor de 1 o 2 amperios de corriente, ya que tienes como 2 metros de tira de LED. Eso producirá una gran pérdida en forma de calor en el integrado, que es pérdida de potencia. El regulador lineal no soportará los 30 vatios de potencia, y esto le podría pasar a tu circuito. Es por eso que para proyectos de mayor potencia es mejor usar convertidores conmutados. Empezamos con el convertidor de Buck. Este es un circuito que reducirá el voltaje. Para entender mejor usaré valores reales en lugar de solo etiquetas como Vin y Vout. Este es el circuito básico de un convertidor de Buck. Vamos a necesitar un interruptor, un diodo, una bobina y un condensador de salida para almacenar la carga. El interruptor podría ser un transistor BJT o MOSFETs. Para una mejor eficiencia le recomiendo usar MOSFETs, en mi caso el transistor IRF Z44N. Muy bien, entonces echemos un vistazo a cómo este circuito reducirá el voltaje. Para estudiar cómo funciona, lo dividimos en dos etapas. El primer escenario de encendido y el segundo escenario de apagado. Comenzamos con la etapa encendida y primero vamos a eliminar todos los componentes y solo dejamos el interruptor para poder entender por qué necesitamos todos los demás componentes. Muy bien, digamos que la carga es un LED que necesita 5 voltios, pero solo tenemos 10 voltios. La idea del cambio es que si cerramos y abrimos rápidamente el interruptor, podríamos obtener esos 5 voltios. En estado de encendido, el interruptor está cerrado, por lo que el voltaje aplicado al LED es directamente de 10 voltios, pero no queremos eso. Y cuando el interruptor está apagado, el voltaje caerá directamente a cero. La idea es que si hubiera un retraso entre el proceso de carga y descarga,
Podríamos abrir el interruptor cuando la salida alcance justo 5 voltios y volver a cerrarlo cuando estamos por debajo de, digamos, 4,9 voltios. Si cerramos rápidamente y abrimos el interruptor, podríamos mantener el voltaje deseado. Para añadir ese retraso, ponemos un condensador en la salida. Miremos el condensador como si fuera un jarrón. Tienes que llenarlo y luego puedes vaciarlo. Y eso llevará algo de tiempo. De esta forma, cuando abrimos el interruptor, la tensión no caerá directamente a 0 voltios. Se descargará lentamente a través de la carga de salida. Pero el tiempo de carga sigue siendo muy rápido, y cargar una capacidad casi al instante requiere una gran cantidad de corriente en fracción de segundos que podría dañar el circuito. Así que tenemos que poner otro retraso en el proceso de carga. Para añadir otro retraso para la carga, debemos poner una resistencia que limitará la corriente. Pero una resistencia normal sería una forma muy ineficiente de hacerlo, ya que va a perder potencia a través de calor. Otra forma de limitar la corriente es usando una bobina, ya que no disipará la energía a través de calor. A una bobina no le gustan los cambios de corriente, por lo que va a limitar el valor. Pero al mismo tiempo tenemos un problema. También forzará que la corriente fluya a través del interruptor, en este caso el MOSFET, incluso cuando el interruptor está abierto, y esto para mantener el valor de corriente. Las bobinas podrían crear picos enormes que podrían crear daños permanentes en tus componentes. Entonces, para eso debemos darle a la corriente otra ruta para fluir, y ese camino es a través de un diodo que añadimos. Ahora, con el interruptor abierto, la corriente fluirá a través del diodo. Y cuando el interruptor está cerrado, el diodo bloqueará la corriente ya que el voltaje del cátodo es más alto que el ánodo, conectado a tierra. Así es como funciona el diodo. Ok, entonces ya tenemos el retraso de carga y descarga. Cerramos el interruptor y la salida empieza a cargarse a través del inductor. Cuando alcanza el valor deseado, abrimos el interruptor y la salida se descarga lentamente a través de la carga de salida. Deberíamos establecer un voltaje umbral. Cuando la salida será inferior a ese voltaje, cerramos el interruptor una vez más y así sucesivamente. Así es como obtenemos un voltaje más pequeño en la salida. Si visitas mi página web de electrodos.com, también encontrarás todas las matemáticas detrás sobre cómo encontrar la salida en función del ciclo de trabajo. No voy a repasar eso en este vídeo ya que podría ser bastante aburrido. Ok, entonces dije que cuando el interruptor está abierto, la tensión de salida se descargará a través de la carga. Pero, ¿qué pasaría si la carga cambia su resistencia a un valor inferior? El proceso de descarga sería mucho más rápido, por lo que es obvio que el proceso de carga también debería ser más rápido. Entonces, necesitamos relacionar directamente el ciclo de trabajo del pulso que abrirá y cerrará el interruptor con la cantidad de corriente que fluirá a través de la carga si queremos el mismo valor de salida para diferentes cargas. Eso se llama feedback. Si la carga es menor, debemos aumentar el valor del pulso PWM aplicado para poder seguir manteniendo los 5 voltios que queríamos. Si vas a ir a mi página web, encontrarás unos cuantos circuitos para el convertidor de Buck. Para comprender mejor, montaré este circuito con un Arduino para crear la señal del interruptor. El interruptor será el IRFZ44N, con un transistor de BJT en la puerta que actuará como driver. Leo el valor de este potenciómetro y según su valor, creo el ciclo de trabajo del pulso a un valor inferior o superior, tal como puedes ver aquí en mi osciloscopio. Muy bien, este es el circuito que voy a montar para esta prueba. Bueno, entonces ahí pues espero que tenga mayor claridad sobre cómo es el procedimiento para reducir el voltaje. Acá tenemos otro que entonces ahora consiste en elevar o aumentar esa tensión, aumentar ese voltaje. Entonces el circuito lo conforma pues acá el voltaje de entrada, ¿sí?
pero ahora pues la posición de la bobina cambió. Entonces tenemos acá el inductor de entrada. No. Entonces tenemos el voltaje de entrada, VI o VM, en este caso pues el inductor, el interruptor o el switch, que serían los transistores, el diodo y el capacitor para la salida y la carga. Entonces, en el momento que el switch está cerrado, recuerden lo que comentábamos, que el voltaje del inductor pues viene a ser L de I de T. Entonces, en este caso, pues, al variar de la corriente, al tener variación de corriente, ¿qué sucede? Genera un campo magnético, ¿sí?, en el inductor que le está relacionado con una tensión. Entonces, ¿qué significa? Que pues en el momento que, por ejemplo, acá tenemos 5 voltios, y acá al ver una corriente, pues este inductor genera ese campo magnético. Al momento de abrir ese switch, entonces, ¿qué sucede? Al tener ese switch abierto, entonces la tensión que tenía acá entre el punto A y el punto B, pues ya va a ser la tensión de la fuente más lo que el inductor haya almacenado en ese campo magnético. Entonces, de punto A al punto B tenemos, como decir, una sumatoria de tensión, la del inductor más la de la fuente. Entonces, de esa manera, pues empieza que el proceso de descarga del inductor, y a la vez, pues entonces va a tener acá esa tensión para cargar el capacitor y así tener el voltaje de salida. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues hace que el voltaje aumente a través del campo magnético del inductor. Entonces, así estaría abriendo y estaría cerrando en ese proceso para la carga y descarga del inductor, y a su vez, entonces le entrega la tensión a la carga. Vamos a mirar aquí otro video también. Vamos a ver acá cuál de los dos. Pam, 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 pam. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. En un video anterior de esta serie hemos hablado sobre uno de los convertidores de voltaje conmutados, y ese fue el convertidor reductor. Y hoy veremos a su hermano mayor, el convertidor elevador. Sé que este es un circuito muy popular y que ya hay muchos videos sobre este tema, pero quiero dar mi opinión sobre el circuito, y no solo sobre cómo funciona, sino que también cómo implementar el feedback. Este es un componente muy básico y se usa en tantos circuitos siempre que necesites elevar el voltaje. Como el convertidor buck le dará un voltaje regulado más bajo, estará exactamente lo contrario. Este le dará un voltaje más alto que la entrada. Entonces, Ok, sí. convertidor reductor. Y hoy veremos a su hermano mayor, el convertidor elevador. Sé que este es un circuito muy popular y que ya hay muchos videos sobre este tema, pero quiero dar mi opinión sobre el circuito, y no solo sobre cómo funciona, sino que también cómo implementar el feedback. Este es un componente muy básico y se usa en tantos circuitos siempre que necesites elevar el voltaje. Como el convertidor buck le dará un voltaje regulado más bajo, estará exactamente lo contrario. Este le dará un voltaje más alto que la entrada. Entonces veremos cómo funciona el circuito y cómo hacerlo usando unos cuantos componentes y el Arduino para crear los pulsos de conmutación y la retroalimentación. Y finalmente usar un chip integrado especialmente diseñado para este propósito y crear nuestro propio conversor elevador. Entonces, vamos a empezar. Este proyecto es patrocinado por GLC PCB, que uso para que de placas que pide tiene su circuito que funciona. ¿Qué pasa, electrónicos? Bienvenidos. Entonces, si tienes un circuito que funciona a un voltaje determinado, digamos 5 voltios, y tienes una parte diferente de este circuito que requiere un voltaje más alto, una forma de obtener eso es usar un convertidor elevador llamado convertidor boost. Aplicamos un voltaje en la entrada y obtenemos un valor más alto en la salida. Los requisitos de este circuito son que incluso si cambias el valor de entrada o aplicas una carga diferente en la salida, tendríamos el mismo voltaje en la salida, por lo que seguramente necesitamos una retroalimentación, y veremos cómo hacer esto más adelante. Entonces, ¿cómo funciona el circuito?
Como siempre, empezamos con solo una fuente de alimentación de digamos 5 voltios y una carga de tal vez 100 ohmios. Si solo tengo la fuente de alimentación de 5 voltios y quiero aplicar 10 voltios a esta carga, ¿cómo podría hacer eso? ¿Cómo obtener los 10 voltios? Para eso, una vez más, usaremos la magia de un inductor. Así que añadimos este componente al circuito. La magia de la bobina funciona así. Al inductor no le gustan los cambios de corriente, al igual que a la capacidad no le gustan los cambios de voltaje. Si creamos un flujo de corriente a través de este inductor, en este caso de 50 miliamperios, y luego paramos esa corriente, el inductor hará lo que haga falta para mantener la misma cantidad de corriente. Como la corriente es la tensión dividida por la resistencia, y la resistencia viene dada por el material de la bobina y no se puede cambiar, lo único que hay que cambiar es la tensión. Entonces, si la corriente se hace menor, para mantenerla igual tenemos que aumentar el voltaje, y es así como elevamos el valor. Aplica un voltaje a una bobina y esta creará un campo magnético a su alrededor. Cuando dejes de aplicar el voltaje, ese campo magnético se colapsa, creando un gran pico de voltaje. Aquí en mi placa de pruebas tengo un botón y una bobina y veamos la salida en el osciloscopio. Cada vez que presiono el botón se aplican 5 voltios a la bobina. Y como puedes ver solo tenemos picos cuando cambias el voltaje, cuando presiono o suelto el botón. Entonces nuestro circuito también tendrá este botón que abrirá y cerrará el circuito. En este caso un interruptor de MOSFET entre la salida de la bobina y tierra. Dado que el voltaje en la salida será más alto que la entrada en ciertos momentos, no queremos un flujo de corriente hacia atrás, y por eso añadimos un diodo. Pero también queremos un voltaje estable en la salida, no solo los picos que crea la bobina, y para almacenar el voltaje añadimos un condensador. Entonces, básicamente nuestro circuito está listo. Todo lo que tenemos que hacer es encender y apagar el interruptor, creando el campo magnético y luego colapsarlo e incrementar el voltaje. Cuando el MOSFET está activado, una corriente pasará de esta manera. Cuando desactivamos el MOSFET, la bobina quiere mantener ese valor y por eso empujará la corriente a través del diodo cargando la salida. Si hacemos eso suficientemente rápido, podríamos tener la salida estable mayor que la entrada. Para cerrar y abrir el MOSFET usaré el Arduino para el primer ejemplo y para crear una señal de PWM aplicada al MOSFET. Montaré este esquema en mi placa de pruebas y usaré el MOSFET IRF Z44N para el interruptor. Un inductor de 100 microhenries. Bueno, ahí tenemos entonces la idea de cómo es el proceso para aumentar o disminuir la tensión usando este tipo de circuitos llamados convertidores buck o back, ¿listo? Entonces la idea para este jueves es hacer el análisis de estos dos circuitos para montarlos en Proteus y bueno, y simularlos y a ver qué tal nos va. Por el momento vamos a montar este, por favor, vamos a probarlo, ¿sí? En la simulación de este circuito, vamos a ver qué hace, cómo funciona, qué es lo que cómo trabaja este circuito. Por favor, hagámoslo en Proteus. Y vamos a probarlo a ver qué tal funciona.
Profe, ¿cómo se llama ese transistor? ¿IRF qué? Vamos a usar el IRFZ44N. IRFZ44N. Profe, ¿cuál es el MOSFET que vamos a utilizar? ¿El IRFZ74D? IRFZ44N. IRFZ44N. 44 años, listo.
Profe, en la entrada cuadrática, ¿qué le metemos? Un PWM, la señal, ¿cómo se llama? El generador de onda cuadrada. Ok, el generador de onda cuadrada. No, profe, ahí me bota error. Qué error, muestre, miremos qué hizo, cómo lo montó. Ahí está viendo. Sí, señora, ahí estoy viendo el circuito. Amplíalo más. Me bota este error. ¿Qué frecuencia? Creo que el generador. Creo que el generador.
Quite la... No, quite ese momentico, quite y coloque el generador. Este, profe. No, el generador de señales, el otro, que Ah, está al lado del osciloscopio. este, ¿no? Ajá. No, se leí, creo que la otra punta de la tierra. La tierra. Esa de la tierra, no la... No, ahí no la tierra. Ahí no la coloques. Eso, ajá, listo. No, ahí no la coloque porque esa no va a tierra. Esa punta no va a tierra. Eso, así sin esa tierra, listo, ya. No quite la tierra. O sea, desconecte el circuito de la Sí. parte de abajo. Espere que esta parte está bugueada, profe. No me deja borrar. Ah, ya. Listo, ahora sí. Me sigo Eso. con error. Listo, ahora sí dale a ver, dale play. Tampoco. No, nada. Desconecte un momentico el generador, desconéctelo. Desconecte el generador. Ahí, dale play. Dale play. Ya. Ahora saque, miremos el generador. No, arriba, no, dale play. Profe, a mí con la tierra del generador me crea problema. Y se la quité y pues sí funciona. Voy a quitársela a ver. Saque el generador y ajuste los parámetros del generador a una onda cuadrada. Cómo es que hacer este generador? No, arriba, cuando se le da play. Oiga, me preocupa eso porque ya estamos teniendo. Dale play y a la parte de arriba saca habilita el generador. Dale play y pelea debug. Ahora use la onda cuadrada, creo que el voltaje de 10 voltios, creo que necesita el transistor y Yo vuelto. variémosle la frecuencia de la señal a ver, aumente y disminuye la frecuencia que pasa con el voltaje de salida.
¿Qué pasó? Pues lo estoy variando, profe, pero no pasa nada. Pues la idea es mirar el voltaje que dice el voltímetro, qué ve, qué observa, aumenta, No, disminuye, qué... no, pues no está en cero. Entonces algo que no funciona todavía, toca mirar la frecuencia, ¿qué frecuencia le está colocando? La frecuencia. Ahí está 10. Auméntele a un K, auméntele la frecuencia. Acá. Eso, aumente la frecuencia. Entonces sí, el generador sí necesita la tierra. Que si no está haciendo nada, entonces que sí necesita tierra. Pero así, dale play a ver qué pasa. Ahí está nunca. Ajá, También es la y el cuadrada. voltaje. ¿Y el voltaje? ¿Qué pasa con el voltaje? ¿Aumenta, disminuye, no afecta? ¿Qué hace? Pues voltaje de salida está igual. Profe, a mí me tocó verlo en el osciloscopio porque ahí no me muestra el voltaje, me muestra una onda cuadrada. Aumente el inductor a 10 microfaradios, a ver, que 10 microhenrios. Profe, mire esta figura que está saliendo. Sí, sí, la onda cuadrada del interruptor. Ahí nos toca mirar, entonces, aumentar. ¿Pero qué? ¿Y el voltaje de la carga no sale nada? ¿Qué No, voltaje pues, tiene? pues aquí no está marcando nada el voltímetro. Sí, está raro la vaina. ¿Será que le falta la tierra al circuito? No, no, no. ¿Alguien le tiene diferente? ¿Alguien le dio algo raro, diferente, Sí, igual o no? profe, ¿me escucha? Sí, señor Dylan, creo Ya le que... comparto. Profe, a mí me dio bien cuadrada, pero no me da el voltaje. Ese es. Ajá, veamos la salida del voltaje, listo, tiene... Pero es que el voltaje para el MOSFET necesita 10 voltios, yo veo que tiene 1.8, necesita más voltaje en la compuerta. Más voltaje en la compuerta necesita 10. Eso, 10 voltios. Pero sí necesitamos colocar el voltímetro para mirar el voltaje de la salida, qué voltaje está marcando. Sí es necesario, se hace necesario colocarle el voltímetro. Ajá, eso. 0 voltios, no puede ser, no puede ser que... Aumente la frecuencia a 1K. ¿A qué? A 10K, a 10 kHz la frecuencia. Déjelo ahí quieto eso. Aumente la frecuencia, también 10, 0 voltios. Perdón, Dylan, el inductor sí, creo que sí, no, sí está conectado bien. Mira hacia arriba. Póngale 10 microhenrios al inductor. Súbalo un momentico, o sea, suba al inductor para que esté separado de la parte de abajo, a ver si está conectado a la parte de abajo.
voltios, 0 voltios. Creo que el otro voltímetro, ya que el otro voltímetro, el de RMS, no el DC, sino el RMS. El RMS, pero no lo coloque ahí, sino colócalo en... No lo coloque de esa manera, sino en paralelo al otro. El RMS. No el DC, sino el RMS, el voltímetro. No, ese no. Abajo, que sigue, que sigue. Ese. Sí, sí. Quite el que tiene ahí el RMS y creo que le hace. Ajá, esa vaina. Veamos el voltímetro. También 0. No, como raro la vaina. ¿Todo les da así o qué? ¿Alguien les da diferente? No, me da igual, profe. Bueno, Igual. A mí también me da igual, profe. bueno, listo. Sí, ahí les daba un voltaje que, pues no sé, no entiendo, pero el otro grupo sí les dio, dependiendo de la frecuencia, aumenta o disminuye el voltaje, pero yo veo que aquí como que ya eso ya les da a todos igual. Profe, en la señal se visualiza que sube a 5 voltios y baja a menos 5 voltios. Sí. Miremos el IRFZ, no, perdón, que IRF 140, no creo, pero. IRF 740. Y el capacitor, el otro capacitor electrolítico. IR, Yo lo tengo con el electrolítico, no y cambia nada. también igual. Ese primero. Ahora sí, profe. ¿Cómo? Ahora sí da un voltaje. Da un voltaje en la señal. Quítele el 44N, creo que es. Veamos la salida del voltaje. Ah, igual. Bueno, listo, démoslo ahí. Profe, a mí sí me da voltaje. Me dice cómo le dio, creo que decirlo. Ya le pongo. Profe, ¿está yendo? Profe, No, ¿está no sé, yendo? todavía no. Ahora sí, listo. Amplíalo un poco porque no alcanza a apreciar bien. ¿Qué voltaje tiene ahí? Da 6.55. No, amplíalo un poquito, amplíalo, porfa, amplíalo más, que no alcanza a ver bien.
Ah, 6 voltios, listo. Aumente la frecuencia 6, bueno, tiene 6 voltios, le está ingresando, ¿cuánto? 10. Aumente la frecuencia. Póngale la siguiente perilla, aumente la perilla. Ahí tiene un K, aumente la perilla 1. La que dice 01, póngala en 1. La que dice 01, eso. No, no aumentó la voltaje, aumentó a 6.8. Aumente la perilla, la donde dice 1, póngala en 10. No. Listo, entonces ahora cambie el inductor, póngale 10 micros, 10 microhenries al inductor. Están 10 microhenries. Entonces hágale 100. Disminuyó, profe. Ok. Bueno, listo, continuamos entonces. Baje la frecuencia. Ah, no, pero ya tienen 10K. Coloca la frecuencia en la perilla 1. La perilla de 1. No es la de 1, 1, 1. Ahí es ahí. No veo que cambie el voltaje. Bueno, caballero, listo, dejémoslo ahí. Ya, un momento, listo, vale, muchachos, gracias. Bueno, entonces, que estamos viendo, bueno, ya revisamos el reductor, el elevador, y ese que estamos ahorita estudiando es el reductor elevador. Hace las dos cosas en un solo circuito. Entonces, acá tenemos la primera etapa que está en amarillo, tenemos el circuito reductor. Y le colocamos el circuito elevador. ¿Listo? Entonces, si colocamos acá este transistor que está cerrado, entonces lo cerramos acá el transistor, este es el transistor cerrado, acá este otro transistor cerrado. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que este diodo estaría abierto porque la corriente iría por acá. Este capacitor lo quitamos, nos quedaría este inductor en serie con ese inductor. Entonces quedaría L1 y L2. Y esa sería L3, que sería la suma de L1 más L2. Entonces sería L1 más L2. Este sería el transistor 1 que está cerrado. Este sería el transistor 2 que está cerrado. Por acá no hay corriente porque la corriente se viene por acá. Entonces, como podemos observar, está la fuente. Esta sería la fuente. Esta sería la fuente. Y tenemos el inductor que estaría en paralelo a la fuente, que es lo que estamos haciendo acá en la simulación. ¿Sí? Entonces en la simulación tenemos acá entonces en la simulación tenemos el voltaje de entrada, el interruptor que en este caso es el transistor y tenemos el inductor que estaría en paralelo. Entonces al estar cerrado, ¿cómo circula la corriente? La corriente se estaría cargando por acá, viene acá, aquí por acá la corriente sería 0, por acá no pasa. Entonces la corriente se viene por acá viene la corriente. Por eso el capacitor está polarizado de esta manera y por eso es que nos da negativo el voltaje. ¿Listo? Por eso es que nos da el voltaje negativo. Entonces al ver que aumentarle la frecuencia, pues ahí lo que hacemos es aumentar o disminuir la frecuencia y eso afecta pues el voltaje de salida, ya sea que aumenta o disminuye. Entonces en este caso tenemos un convertidor reductor elevador. Como les decía en un principio, este tipo de convertidores ya están en el mercado, ya solo uno los pide de acuerdo a la necesidad. Entonces, qué voltaje de entrada tiene y cuál es el voltaje de salida que se necesita. Entonces, pues eso ya los vende comercialmente, qué corriente es la que consume la carga. Entonces, también pues eso se compra de acuerdo a la corriente
y obviamente la potencia del convertidor. Entonces ya eso pues, tenemos acá el voltaje de entrada lo conectamos y acá entonces sacamos el voltaje de salida versus 0 y dependiendo el ajuste de la frecuencia entonces tenemos un voltaje de salida. ¿Listo? Tenemos un elevador, de igual manera, un convertidor elevador. Entonces tenemos un voltaje de entrada de 3, salida de 5 o hasta 35 voltios según la necesidad. Entonces lo mismo, la corriente de 4 amperios y pues la potencia de 30 watts. Tenemos un convertidor elevador reductor, entonces pues como les decía ya lo menos es comercial. Entonces para este jueves vamos a montar el reductor y elevador. Entonces para este jueves vamos a probarlos por separados, el elevador y el reductor. ¿Listo? El elevador y el reductor. Entonces ese sería para este jueves como laboratorio de este tema de convertidores para montarlos y probarlos y bueno, que obviamente funcione. ¿Listo? Que funcione. Entonces para este jueves serían los circuitos de convertidor elevador y convertidor reductor. Ya para terminar la clase, caballeros, hay unos temas pendientes que vamos a tocar, que vamos a verlos, pero a través de las exposiciones. Entonces, a través de exposiciones. Ya se van a encargar ustedes. Dentro de 8 días vamos a vernos dos o tres temas y dentro de 15 días vamos a ver los temas que quedan pendientes. Entonces, en uno de esos temas que están pendientes es el UJT, que es un tema de segundo corte que no lo vimos por el tema de la cuestión de esa actividad, entonces no lo toqué, yo lo dejé ahí no visto. Entonces la idea es que uno de ustedes se encargue de estudiarlo, prepararlo y dentro de 8 días lo presenta. Entonces el tema de UJT está en la Maloney. La idea es que la parte de teoría, conceptos, símbolos, un ejercicio que están hechos en la Maloney, la simulación y aplicaciones. Entonces no sé quién de ustedes se encargaría de ese tema, por favor, quién se anima a presentar esto para dentro de 8 días. Profe, Todo esto es de manera ¿Cómo? yo los pongo, profe. individual o Vamos a hacer cuántos son ustedes acá, ya me digo un momentico cuántos hay ahí. Hay 12. Bueno, 11 conmigo sería 11. Bueno, vamos a hacerlo de dos el grupo de dos. Entonces, ¿quién le interesa tocar este tema, desarrollar este tema? ¿Quién dijo? ¿Quién fue Cyrus o quién más? Jefferson. Sí, No, profe, Jefferson. ¿Cómo? yo, profe. ¿Quién es yo? ¿Jefferson? Sí, No, Jefferson. Jefferson. ¿Cómo es que escribe Jefferson? Con G, profe, y doble S. Ah, no, como sea. Jefferson. Ah, ¿así? En vez de la J y la G, pero sí, profe, no pasa nada. Ah, bueno. Ah, bueno, Jefferson, ¿qué? ¿Cómo es el apellido? Salcedo. Sí, señor. ¿A quién es el otro que se animó? Creo que yo. se va. Ciro, ¿qué? Ciro Ureña. Listo, entonces dentro de 8 días ustedes se preparan con una diapositiva del tema UJT, entonces la parte de teoría, qué es UJT, el símbolo, cómo funciona, entonces un ejercicio pues hecho, que lo explique, lo van a una simulación, ¿sí? Y para qué puedo usar el UJT, entonces aplicaciones, ¿listo? El siguiente tema es UPS, entonces las UPS, entonces vamos a hablar de la UPS, una introducción a la UPS, generalidades, diagrama de bloques y circuitos típicos de UPS, entonces dos compañeros que toquen este Yo, tema. profe, Carlos ¿Quién es yo? Ávila. Carlos Ávila, ¿con quién se animaría usted? ¿Con quién le gustaría trabajar con Carlos o va a trabajar solo? Yo trabajo con Profe, yo lo Carlos, trabajo. Listo. ¿Quién es yo? Jason Hill. Jason Hill, listo.
Jason Hill. ¿Sí escribe Jason Hill así? Ah, no, con Y yuca. Oye, yuca, sí. ¿Y eso Ah, qué es una doble L o una doble I? y L, Hill. Ah, Bueno, listo. Entonces la idea es que ustedes se preparen, obviamente, los dos al tiempo, ¿no? Diga que de pronto, no, Carlos no pudo venir, que no tiene señal. Entonces, no, la idea es que ustedes sepan el tema completo, ¿no? Que vayan intercambiando, vayan hablando el uno, después el otro, después el otro, y después así vayan interactuando, ¿no? Entonces, con videos, con cosas, con simulaciones, bueno. Inversores, este tema de inversores, hace 8 ya lo hablé, algo muy por encima, muy general, la idea es que profundicen, en el capítulo 10 de la RACI hay una información muy importante, entonces la idea es que la preparen. Este grupo sería, pues, digamos, inversores, acumulación de ancho y pulso, entonces la introducción, o principio de operación, inversores trifásicos, control de voltaje, inversores monofásicos, algunas ecuaciones que nos ayude para entender más el funcionamiento. Entonces, no sé quién se anima. Profe Miguel Carrillo. Miguel Carrillo. ¿Y quién otro? ¿Quién trabaja con Miguel Carrillo? Ah, no. Bueno. Lo otro, también comparación entre fuentes lineales y conmutadas. Entonces, comparación. Entonces, ¿qué son las fuentes lineales? ¿Qué son las fuentes conmutadas? Dan una comparación entre ellas, características, ventajas y desventajas. ¿Sí? ¿Cómo está conformada una fuente lineal? ¿Cómo lo conforma una fuente conmutada? ¿Cómo operan la una en la otra? El diseño y ejemplos en una simulación. Entonces, por favor, otros dos compañeros acá. ¿Mm? ¿Quién se anima? Profe, yo me encargo de eso. ¿Quién es yo? Dylan. Dylan, ¿cómo es el apellido? Pérez. Dylan Pérez, listo. ¿Alguien va a trabajar con Dylan? ¿Quién más está por ahí? ¿Quién falta por temas? Alguien que trabaje con Miguel y alguien que trabaje con Dylan. ¿Ninguno? Bueno, entonces, y por último, bueno, este ya lo hablé ahorita, este ya lo hablé, lo comenté ahorita. Profesor, Señor, pues yo voy a trabajar con Oscar Soto, el de convertidores. listo, pero ya un momento, este ya lo hablé ahorita, entonces este no creo que sea necesario. Entonces, Oscar Soto, escuché Oscar Soto. ¿Quién es el otro que dijo yo? Oscar Soto. Y Salazar, Francisco. Francisco Salazar. Bueno, listo. ¿Quién quedó pendiente? ¿Nadie más? Bueno, entonces, para dentro de 8 días se prepara. No. Para dentro de 8 días se prepara entonces del JT, el UPS y el inversor. Entonces, para hoy en 8 sería esos tres temas. Dentro de 15 días, entonces serían los otros temas que quedan pendientes para dentro de 15 días. ¿Listo? Este jueves, entonces, vamos a hacer dos circuitos, el de convertidor reductor y el convertidor elevador, para este jueves. Para el próximo jueves, entonces, vamos a aprovecharlo para el tema de los proyectos que ustedes tuvieron. Ya algunos les devolví, ya hace rato les di respuesta, pero ya hay varios que no han subido la propuesta, entonces no sé qué piensan hacer o qué van a hacer, si no van a hacer algo o qué.
Si alguno no tiene tema todavía, entonces, por ejemplo, un convertidor, entonces sería un tema para, como tal, Profe, convertidor, señor. profe, habla con Oscar Soto. Yo le había Hola. hablado de hacer un Sí. inversor, y me preguntaba Ujú. si el inversor tiene que ser con MOSFET o puede ser solo VJT. Como lo desea hacer, con MOFE o con IGBT o con BJT. Sí. Pero Bueno, entonces, de todas maneras, yo cuando yo tenga avances, le voy mandando fotos, ahí se me comenta qué tal voy sí. por vosotros. La idea es, si vamos a mirar si el próximo jueves, lo vamos a aprovechar las horas de clase el próximo jueves, ya yo creo que ya terminamos las simulaciones. De pronto no sé si me gustaría hacer un ejercicio con UJT que quedó pendiente, pero sobre todo vamos a mirar si ya vamos a tocar los jueves para asesorías, o sea, que usted mira, va mostrando los avances que llevan y ya pues ahí es como que dice cerrando el proyecto del fin de materia, ¿listo? Uy, sí, Entonces, profe. la idea es aprovechar los jueves, este jueves dentro de 8 días, para asesorías, para avances, para aprovechar las horas de clase para trabajar en el proyecto, ¿listo? Y obviamente acompañarlos en las asesorías. Bien, entonces, y así pues ya ir terminando los temas. Entonces, no sé, ¿quién quedó pendiente? ¿Alguien quedó sin tema o ya todos están con temas? Muestra quiénes están conectados. Em, Profe, una pregunta. ¿Ese proyecto qué porcentaje tiene en la nota? Nosotros habíamos hablado de 15%. Papi, bájale el volumen ahí, Santi. Hemos hablado del 15%, la nota, y el otro 15% son los laboratorios que llevamos, hasta el momento llevamos 2, este fue 3 y la expulsión 4. Entonces serían 4 notas por el momento, creo que eso es lo que vamos a... Y el proyecto sería el 15%. Ya recuerden que el proyecto va a un artículo, ya le subí las pautas para el artículo y va lo del, ¿cómo se llama? El desarrollo como tal, la defensa, la demostración, la sustentación y bueno, el porcentaje sería el 15%. Profe, como tal, uno la defensa la haces con el artículo o la simulación. Con las dos cosas, con las dos Ah, cosas, pero listo. sobre todo la simulación. O sea, si usted me dice, yo no recuerdo, yo no sé si estuvo ese día que hablé, bueno, lo cierto es que el artículo debe cumplir con unos requerimientos mínimos que yo le estaré dando yo le subí, donde el documento que dice propuesta, ahí dice las pautas del artículo que va dentro del artículo. Sin embargo, yo le voy a dar un formato que sin embargo ya usted los tiene. Y la simulación, si eso está bien, entonces tiene una nota y ya para subir a 5 entonces va la sustentación. La sustentación pues pregunta sobre lo que usted hizo y lo que usted está mostrando. Es eso lo que sobre el 15% del proyecto. Y el otro 15 pues entonces ya llamo 2 laboratorios y la que hagamos este jueves y el próximo jueves sería y lo de las exposiciones. Profe, ¿Listo? ¿cuándo es la fecha límite del proyecto? Pues yo creería que para el 8 de julio. Porque se dice que esa semana son para nota, ¿no? Ah, no, mentira, del 10 al 14 son sustentaciones. Para el 8 de julio. Yo creía que para el 8 de julio. ¿Listo? Porque dicen que del 10 al 14 son, ¿qué? Son notas. Pero el 14 es un miércoles, entonces nos tocaría el 8 que es un jueves. El 8 que son 3 horas. Si alguien no quedó, no alcanzó, pues entonces para la siguiente martes. Pero sí sería bueno que antes del 8 ya... Profe, Señor. no sé, le propongo algo, ¿por qué no habilita la semana y que lo vayan presentando durante la semana? ¿No le quedaría más Sí, cómodo? sí, sí, claro. Por lo menos ya el próximo jueves, que es... Mira, espérame, corrí de fecha. O sea, el próximo jueves vamos a dedicar las horas para el proyecto. Sí.
Y si dice alguien, no, yo ya estoy listo, ya quiero presentar, pues buscamos un espacio fuera de clase. Entonces, si alguien dice, no, ya estoy listo, quiero presentar, ya quiero irme para de vacaciones, entonces presenta y acordamos una hora y listo. Y pues presentan, muestra lo que hizo. Sí, profe, la verdad yo ya lo tengo casi listo. Bueno, por eso, entonces, si usted dentro de 8 días, este jueves de noche, ya está listo y quiere presentarlo, pero ya que diga, no, lo presente, después lo esté presentando, ay, no, ya lo presente después, no, ya, si usted decide, porque ya, ¿La dejo? no. Listo, entonces, si este jueves que viene, que sería el 24 de junio, si ya está listo, presenta. Y si no, entonces acordamos un espacio aparte y que presentaría entonces en otro espacio. Listo, muchachos. Entonces, no sé, alguna otra inquietud, preguntas, dudas, sugerencias, aportes, inquietudes, bueno. ¿No? ¿Está bien todo? Entonces, yo ahorita subo la tarea. Entonces, ahorita voy a subir como quedaron las exposiciones y ya entonces sería empezar dentro de 8 días como acordamos. Listo, caballeros, si no hay más preguntas, entonces yo el borracho, con esta me despido. Hasta luego, profe. Listo, profe, Listo. gracias. Pasa un día. No hay preguntas, Listo, entonces, profe, buenas tarde. tardes. Listo, Listo, muchas profe, gracias. gracias. Hasta Nos luego, vemos, un profe. abrazo para todos, cuídense. Salud.